Seguimos la jornada, no una jornada de trabajo, sino una jornada de disfrutar. También con el trabajo se disfruta, pero especialmente en esta semana que iniciamos, en la que les invitamos a soñar. Este encuentro, Familia Escuela, fue organizado conjuntamente por el Departamento de Orientación y por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio. Mi agradecimiento como director tanto a AMPA como al Departamento de Orientación y a todas aquellas personas, personal de servicios, de administración, personas de actividades extraescolares que hacen posible, bueno, pues la celebración de este encuentro, que este año va a tener 5 días de desarrollo, no 4 como teníamos en encuentros anteriores, sino 5 días de desarrollo, y en el que, bueno, se ha volcado un esfuerzo y una ilusión muy importante. Entiendo que las palabras introductorias siempre se pueden convertir en muy pesadas y no se trata pues que yo me extienda en esto. Voy a dar presentación ahora directamente a quien me acompaña. Quien me acompaña es Ernesto Rodríguez Abad. Sé que es muy conocido no para pocos, sino para bastantes de ustedes. Probablemente, si digo que él es director del Festival de Cuentacuentos, del encuentro de cuentacuentos del Festival Internacional de Los Silos, automáticamente aquellos que no lo conocen pues lo situamos, pero decir esto solamente de él es decir muy poco. Probablemente lo que voy a decir es muy poco, pero por lo menos para situarnos y para saber quién tenemos delante de nosotros, o mejor dicho, quién está con nosotros. Él es licenciado en Filología Hispánica y Filología Francesa. Él es profesor universitario en la Universidad de La Laguna. Le preguntaba ahora mismo en qué facultades estaba dando clases y, bueno, pues todos podemos pensar que en la Facultad de Filología, claro está, ¿no? También en la de Magisterio nos cuadra perfectamente bien. También hablamos de económicas y empresariales, ¿no? Ahí probablemente nos descuadre, ¿verdad? Por otro lado, él ha trabajado también como director y como autor y narrador oral y escrito, y además, pues entre algunas de sus obras destacamos Cosas de Dioses, que fue premio Ateneo de La Laguna, El Árbol de las Palabras, El Pirata Sombra o 15 de Brujas, y además también ha recibido el Premio Internacional a la Investigación Teatral otorgado por Monar. Recientemente también la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina le ha entregado una de las estatuillas NOW del 6º Concurso Nacional y Primer Internacional de Excelencia Educativa en Quito, en Ecuador. Por tanto, creo que tenemos a alguien muy cualificado que va a compartir con nosotros su saber y su experiencia vital. Leer, soñar son dos verbos sinónimos en lo que nos va la vida, en un espacio como este, en un espacio educativo. El espacio educativo no es un espacio solamente normativo, como en muchas ocasiones pensamos, es un espacio para soñar, ¿de acuerdo? Donde podemos ir haciendo realidad pues todas aquellas cosas que dan sentido a nuestra vida conjuntamente con lo que las familias quieren. Bueno, pues sin más prolegómenos, Ernesto, somos todos ellos. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias a las madres y padres, y gracias al colegio, y gracias a los asistentes. Para mí es muy agradable estar aquí, primero porque me he ido encontrando con un montón de amigas y amigos que hacía tiempo que no veía, y porque hablar de lectura para mí es un compromiso con la vida, un compromiso con la enseñanza. Hace tiempo di unas charlas para padres y madres por toda la isla, bueno, no por todas las islas, presentando una guía de lectura que hizo la Dirección General del Libro hace ya algunos años. Recuerdo que en una charla una madre me dijo algo y contesté de una manera muy tajante, porque es en lo que creo, de verdad. Una madre me dijo: qué bien, cómo me ha gustado escuchar contar cuentos hoy, pero mi hija me pide a veces por la noche que le cuente un cuento, y claro, yo es que no tengo tiempo. Yo tengo una respuesta solo para eso. Para tener un hijo hay que tener tiempo. Yo creo que la lectura no es algo que se deba dejar en un colegio, no es un asunto, yo nunca hablaré de problemas con la lectura.
jamás diré esa palabra. Porque a veces la gente dice el problema de la lectura. No, nunca emplearía esa palabra. Es un asunto que a veces se deja en manos del colegio. Es algo que se deja que, bueno, ya en la escuela lo harán leer, ya lo acostumbrarán a leer. La lectura es un placer que hay que desarrollar en la casa, que hay que desarrollar desde que una niña o un niño nace. Yo creo que hay que regalarle historias, que hay que acariciarlo con las palabras. La lectura hay que empezar a dársela desde el inicio, desde que un niño puede empezar a comunicarse con sus padres. Últimamente yo me he retirado mucho más del mundo de la escena para dedicarme más a todo esto, a todo lo que atañe a la lectura y a escribir, pero sigo trabajando en espectáculos de narración y de poesía. Y para mí el más grato que he hecho últimamente es un espectáculo para bebés, donde no entra ningún adulto solo. Para poder asistir tiene que ir con un bebé, porque no es un espectáculo, es simplemente una manera de ayudar y de decirle a los padres cómo hay que contarle a un niño, cómo hay que recitarle a un niño, cómo hay que acostumbrar a un bebé desde pequeño. Y para mí sería molesto tener espectadores adultos viendo como un padre o una madre con su niño en brazos le dice poemas o le dice cuentos o juega con él, porque hay toda una interactuación de cariño. Si hiciéramos aquí una encuesta que he hecho muchas veces cuando doy talleres a enseñantes de cuál es el primer cuento que recuerda a cada persona que está aquí, seguramente se desatarían emociones, porque la literatura, porque la palabra va muy unida al cariño, va muy unida a las primeras sensaciones de cariño que tenemos. Si no, pensemos o piensen esta noche quién les contó el primer cuento de su vida. ¿Qué cuento es el que ustedes recuerdan si viajásemos y quien no recuerda un cuento, pues más triste, porque entonces es que no le contaba. Y yo creo que eso es necesario. Como dice Schopenhauer, hay que alimentar el cuerpo, pero también el espíritu. Es tan necesario alimentar el espíritu como alimentar el cuerpo. Lorca, en una conferencia que dio poco antes de morir, en su pueblo, en Fuente Vaqueros, en Granada, dijo que si un día tuviese que ser mendigo y pedir limosna por fuera de una iglesia, no pediría un pan, sino medio pan y un libro. Es la misma idea con la que trabaja Schopenhauer de alimentar el cuerpo, pero alimentar el espíritu. Bueno, con esta pequeña introducción, la verdad, les quiero dar las gracias por esta oportunidad de hablar aquí, por esta oportunidad de compartir hoy este mundo de los libros que simplemente me apasiona. Es algo que desde pequeño tuve la suerte de tener ese contacto con la palabra y con los libros, y poco a poco, cuando vas meditando, cuando vas estudiando, cuando te vas metiendo en este mundo, te das cuenta de que ha sido algo imprescindible en tu vida y una razón en tu vida. Yo quería empezar contándoles una historia, porque sé que quieren que les cuente historias también. Y a partir de esa historia vamos a reflexionar, vamos a pensar, vamos a ver libros, vamos a discutir, a debatir. A mí me gustaría que de verdad que este tipo de encuentros no se conviertan en yo hablo, algo en lo que no tengo mucho problema. De pequeño me decían cállate. Entonces me gustaría que de verdad fuese un diálogo, fuese un ir y venir de ideas y fuese un intercambio de preocupaciones, de propuestas. Yo lo que ofrezco es mi experiencia, no solamente desde lo literario, desde lo filológico, sino desde lo vital. Yo aprendí a ir dejando la filología a un lado muchas veces para ver lo que era la lectura con los niños y con los adolescentes. El mundo adolescente es lo que más me preocupa últimamente. Ya los bebés los traté en un espectáculo y he tenido muy claro siempre, pero creo que los adolescentes se abandonan demasiado. Son tan difíciles, son complicados y los abandonamos en este mundo de la lectura. Yo creo que muchas veces tenemos que tener muy claro qué queremos hacer con los libros y qué queremos hacer con la lectura. Muchas veces soy también muy crítico con muchos programas de animación lectora. Es otra de las palabras que he desechado ya en mis proyectos de lectura, porque se anima mucho pero se lee poco. Muchas veces hay demasiada animación y pocos libros en muchos proyectos de animación lectora. Entonces yo creo mucho más en lo que muchos estamos
trabajando ahora, que es formación de lectores y no hablar de animación a la lectura. Porque a veces los programas de animación, he visto mucho teatro, mucho cuento contado, pero no leído, y parece que me contradigo, pero el contar cuentos es un proceso para llegar a los libros luego, y muchas veces no podemos basarnos solamente en procesos de diversión teatral o de diversión con títeres o de diversión con la canción y no tener libros en la mano para leer. Leer puede ser complicado a veces, es un trabajo al que no estamos acostumbrados. A un niño o una niña hay que acostumbrarlo poco a poco a tener ese objeto en la mano y emplear un tiempo y leer y descubrir la dificultad que puede tener la lectura muchas veces. Entonces tenemos que reflexionar mucho sobre muchas cosas que hemos hecho animando a leer y sobre muchas cosas que podemos cambiar y que podemos hacer. Sobre todo tratar de pensar como lo que le pasó a este niño, que un día en un pueblo, espero que me ayuden un poquito a contar los cuentos, un día en un pueblo un niño decidió cerrar la boca y no volver a... Entonces el gato que vivía con el niño en la casa le preguntó, ¿y por qué? Y claro, el niño no. Entonces el gato le dijo, pues si tú no, yo no voy a... Los gatos no hablan. ¿Qué hacen los gatos? Oigan, caen como todos los niños cuando digo esto, ¿eh? ¿Qué le puedo decir el gato? Yo no voy a ronronear, que es lo que hacen los gatos cuando se ponen cariñosos, ¿no? Entonces la casa donde vivía el gato con el niño le preguntó al gato, ¿por qué? El gato le dijo, porque el niño no. Entonces yo no voy a... Y la casa le dijo, pues yo entonces voy a cerrar mis ventanas. Y el jardín, que estaba al lado de la casa, le preguntó, ¿y por qué? Y la casa le dijo, porque el niño no. Y el gato no. Entonces yo cerré mis... Y el jardín le dijo, pues todas mis flores van a bajar la cabeza. Y el camino que iba hacia el jardín le preguntó, ¿y por qué? Y el jardín le dijo, a ver si lo hacemos rápido, porque el niño no. Y el gato no. Y la casa cerró las... Y las flores bajaron las... Y el camino dijo, pues yo no voy a ir a ninguna parte. Y aquella mañana, cuando el campesino iba a trabajar, se encontró que no podía ir a ningún lugar. Y entonces el sol, que estaba brillando en el cielo, dijo, ¿y para qué brillar? Y en aquel momento dejó de brillar el sol y se convirtió todo en una noche oscura, inmensa. Y solo quedó una pequeña estrella en una esquina de aquel cielo inmenso. Y aquella noche la estrella se fue deslizando por un hilo de luz y llegó hasta una ciudad donde había un camino que no iba, y un jardín que tenía las flores con la... y una casa que tenía las ventanas, y un gato que no, y un niño que no. Y se metió dentro de la cabeza del niño mientras dormía y lo hizo soñar con historias maravillosas, de esas que contaban las abuelas de antes de la guerra, historias tan extraordinarias que cuando el niño se levantó por la mañana le dieron muchas ganas de contárselas a alguien. Y entonces volvió a... y el gato comenzó a... y la casa abrió la... y las flores levantaron, y el camino llegó a muchos lugares. Y cuentan que a partir de ese día todo el mundo sabe que los cuentos, las leyendas, los poemas sirven para que los niños y los adultos podamos soñar. Bueno, yo voy a ir ilustrando esta charla que quiero que sea distendida, que quiero que hablemos de verdad, que dialoguemos, que de verdad que intervengan y me pregunten cosas, porque creo que de verdad la literatura tiene que ser la pasión de querer hablar. Cuando nosotros hacemos un lector de verdad, es cuando ese lector tiene ganas de hablar del libro que ha leído. Como le pasa a este niño que no hablaba. La literatura es comunicación. Muchas veces pensamos en la lectura como un hecho aislado, como una persona. Muchas veces decimos,
Un niño y una niña que leen mucho, que son ratas de biblioteca, ¿no? Qué palabra tan fea para un ratón de biblioteca. Muchas veces pensamos que el lector es el lector solitario. El lector, en realidad, la lectura es un acto de comunicación. Por encima de todo es un acto de comunicación. Primero, comunicación con el libro. Es un acto de comunicación, de sentir de verdad las emociones que tiene el libro. Es algo que también creo que muchas veces hemos matado en las clases de literatura. El no hablar de emociones en un libro, el no hablar de las emociones que se sienten en un libro, sobre todo con los niños y con los adolescentes. Hacemos análisis, descuartizamos textos, los vemos desde puntos de vista lingüísticos, analizamos oraciones, pero las emociones que hay ahí dentro, lo que me está transmitiendo un libro, ya es un acto de comunicación. Y luego el libro está leído de verdad cuando lo comentamos con alguien. Una lectura no está hecha del todo hasta que no hablamos de esa lectura, hasta que no hay ganas de comunicarle a alguien: escuché un cuento que me encantó, y lo cuentas. Ya un ejercicio con los niños cuando voy a algunos colegios, y les digo siempre que le cuenten algunos de los cuentos a sus padres por la noche. Algunos padres deben ponerme, pero creo que es la comunicación de verdad que se tiene que establecer con el cuento, y que el niño le cuente a sus padres y que su padre le cuente un cuento. Creo que eso es fundamental, y que un niño vea que en su casa se le da una importancia mínima a la lectura. Un niño no se puede hacer lector si en su casa, posiblemente estoy hablándole a los padres y madres que se preocupan ya por todo esto, porque los que no vienen a todas estas cosas serían los que hay que hablarles. Pero creo que es también unir tratando de contagiar, de seguir hablándole a la gente y de seguir comentándoles que todo esto hay que hacerlo, y que de verdad hay que preocuparse por la calidad de lo que le damos a un niño en literatura. No vale cualquier cosa. A mí cuando me dicen que lea cualquier cosa, no lo sé. No lo sé. Sí, que lea el periódico, que lea, eso por supuesto que es buenísimo, pero cualquier cosa. A mí cuando me dicen, no, con tal que lea cualquier cosa. Es como cuando me dicen, con tal que coma cualquier cosa. Es válido que se coma cualquier cosa. El colesterol, todas esas cosas que después. Hay algo fundamental al principio, que es por los conceptos que quiero hablar, que es la voz. Cuando un niño no sabe leer, hay un artículo mío, si alguien quiere profundizar en esto, que se titula La lectura cuando aún no se sabe leer, las nanas que se las llevó el viento, y está publicado por el SET de Fuerteventura. Yo lo había olvidado y una alumna me llegó el otro día en este artículo que no sé qué tuyo, digo, sí, de hace 2 años en el SET. Es todo ese concepto de verdad de la voz, lo importante que es la voz cuando estamos contando a alguien o cuando estamos recitándole, o lo importante que es la voz en las primeras etapas de un niño, desde que nace hasta que él va a leer por sí mismo, la voz que le narra, y luego lo importante que es la voz en su casa cuando le está contando una historia, y lo importante que es la voz en la escuela cuando la maestra o el maestro le está contando una historia o recitando un poema, y lo importante que es la voz en la biblioteca cuando la bibliotecaria, el bibliotecario o alguien va a narrarle o a recitarle textos a un niño. Hablo también, insisto siempre en el recitado, porque siempre se habla de contar cuentos y no de la poesía. La poesía es un arma muy eficaz con los niños. Los adultos empezamos a huir de la poesía, pero a los niños les encanta la poesía. Las rimas, las sonoridades, les gustan mucho a los niños. Y muchas veces el adulto quien no le da poesía porque a él no le gusta. Pero al niño le gusta mucho la poesía. Y entra mucho en el mundo de la poesía y se divierte con el poema. Hay un escritor colombiano, William Ospina, que les recomiendo que lean, un hombre extraordinario. Toda lengua es inicialmente un ejercicio de sonidos y su origen se confunde con la música. La escritura es una invención tardía, ya que toda escritura consiste en dibujar sonidos. Por eso sentimos que todo texto, y principalmente todo poema, quiere ser dicho en voz alta, como si nos estuviera recordando que solo cuando se escucha un sonido se está captando plenamente su significación. No pretendo negar que se pueda leer mentalmente,
Afirmo que esa lectura mental solo es posible después de que hemos aprendido a leer y a deleitarnos con el sonido de las palabras. No es posible aprender a leer solo mentalmente. Muchas veces le damos demasiada importancia a esa lectura en solitario, en voz baja, le damos el libro al niño para que lea en voz baja, y es muy recomendable leer en voz alta, leer con el niño en voz alta, y no solamente con los más pequeños, leer con un adolescente en voz alta. Una vez en una de estas charlas un padre me decía: pero es que mi hijo, ahora que es adolescente, ya no le gusta leer. Antes iba a la biblioteca y jugaba, se estaba con los libros, se quedaba. Claro, jugaba, él mismo me dijo la palabra, jugaba con los libros, se entretenía con los libros, pero no leía. O sea, hay que ver cuando a veces, sí, llevamos al niño a la biblioteca, pero lo dejamos, juega, se le hacen juegos, pero no se le está convirtiendo en lector. Y cuando es adolescente, va a otros juegos. Tampoco yo haría un drama cuando una niña o un niño no lee, porque si hacemos un drama es peor. Hay que dejarlo. Hay que tratar de que él llegue a los libros, pero no agobiarlo, porque entonces es contraproducente. Muchas veces estamos haciendo que un niño le dejamos solo ante el libro, y ese niño no tiene los mecanismos para hacer la lectura que conlleva el texto literario. Lo que dice William Ospina, ¿qué pasa? Que el texto literario es ritmo. La belleza de la literatura es ritmo. ¿Qué estábamos haciendo ahora con el cuento del niño? Estábamos jugando, y entre todos hacíamos un ritmo. El niño que cerró la boca, la casa que cerró, o sea, hay todo un ritmo. Sin ese ritmo no sería el cuento tan bonito. Porque si yo digo simplemente había un niño que cerró la boca y no habló más, y un gato que le dijo, entonces yo tampoco voy a ronronear, la casa que cerró las ventanas, hay un ritmo a la hora de contar. Y un niño se enamora del texto si la voz lo lleva, si la voz lo acerca. Ahora está más, me parece. Si la voz lo acerca al propio texto, si el ritmo de la literatura, muchas veces, en una época que se hacían unas lecturas cronometradas de rapidez, eran contraproducentes para el texto literario. Un texto literario hay que leerlo con el ritmo que tiene, y hay que recrearse. A un niño se le ayuda si lo acompañamos en la lectura. Yo defiendo mucho por supuesto que no me meto en cuestiones didácticas de clase y de programación. A veces hay que examinar de un texto, tal. Eso por supuesto no me meto, y hay que hacerlo. Y hay que comprobar si el niño comprende, y etcétera, etcétera. Pero a veces lo que hay es que acompañar a niños y a niñas en la lectura, hacerles agradable ese camino, hacer que no todo libro que te vas a leer te voy a examinar, que no tienes que rendir cuentas de todo, que pesado sería que nos hicieran rendir cuentas de todo lo que leemos, imagínense, que tuviéramos que ser examinados constantemente de si entendí, si no entendí, y lo que sentí. Yo les voy a leer un principio de una novela que les recomiendo que lean, que me hizo pensar mucho, y que este año, en mi clase de primero yo sé que a mucha gente le hace gracia eso cuando digo, estoy dando en contabilidad y finanzas clase, pero es de técnicas de expresión en español. Los números no los toco. Estuvimos una semana de debate con este capítulo de este libro, que les voy a leer ahora, y en filología estuvimos otra semana de debate, porque aquí nos plantea qué es leer, de una forma muy literaria. Dragón. Les recomiendo que lean este libro. Es hermosísimo. A uno de mis alumnos, de esos que no leen, se lo dejé en Navidades, y al final llegó, yo no leo nunca, pero este libro habla de sentimientos. Me gustó. Claro, no se iba a examinar del libro, yo se los dejo así como, si te lo quieres leer, si te apetece. Pero piensen, además es la obra primera de este escritor, Alberto Iglesias, que es un músico, el músico de Almodóvar, en una editorial muy rara que se llama Merienda en el Tejado. Por si alguien lo quiere encontrar, les va a costar encontrarlo, pero alguna librería así especializada. Es de Santander el libro, una editorial muy pequeña que ha publicado 3 o 4 cosas nada más, pero fíjense qué hermoso es, además lo hermoso de la edición. Yo creo que también hay que ponerle a los chicos libros en sus manos que sean hermosos, no cualquier edición, que su tacto, que la visión del libro sea hermosa.
no vale cualquier cosa. Piensen en lo que les dije antes, no vale cualquier alimento. Generalmente, para las personas que queremos, buscamos los mejores alimentos, las mejores marcas. Para el espíritu también tiene que ser lo mismo. No valen todas las editoriales, no valen todos los textos. Dragón. Érase una vez un dragón al que le gustaba leer. No se enteraba de mucho, porque no era un dragón demasiado listo. Si bien es cierto que para una especie cuyo único afán es matar caballeros y raptar princesas, el solo hecho de acercarse a una librería, elegir y comprar un libro, ya era bastante esfuerzo intelectual. Bien, como decía, al dragón le gustaba leer. Pasaba los ojos sobre las palabras, sobre las frases, línea a línea, página a página, intentando entender algo de todo aquello. Tenía ante sus garras un libro de Otto Strauss, cuyo largo título encerraba 2 nombres de mujer, y tumbado en su cueva, página a página, línea a línea, frase a frase, iba terminando su lectura. Le estaba gustando, pese a no entender nada, ya que el dragón entiende más de lamer con su lengua la sonrosada piel de una princesa que de literatura alemana. El libro se terminaba y de pronto el dragón paró, dejó de leer. Si hubiera tenido gafas, se las habría quitado en aquel instante y habría recostado su cabeza sobre las orejas de un sillón, de haber tenido sillón con orejas. ¿Qué pasaba? ¿Qué le ocurría al dragón? Empezó a pensar en su princesa. El libro era hermoso, muy hermoso. Aunque el dragón no entendía mucho, sí sentía. Y sentía con su enorme corazón que el libro era hermoso. Sí, esa era la palabra adecuada. ¿Y por qué pensaba en su princesa? Pensaba en ella, porque ella también era tan hermosa como el libro. Entonces deseó por un instante agarrar a la princesa con sus garras, llevarla a su cueva y unir las 2 cosas más hermosas que conocía en este vasto mundo. Bueno, ese dragón no entiende, pero siente. ¿Qué es leer entonces? ¿Entender o sentir? ¿Qué buscamos cuando leemos? ¿Solamente entender un texto en el sentido estricto que le damos a la palabra extender? Yo sé que mis teorías sobre la lectura, sobre la formación, sobre la animación, son bastante polémicas últimamente, pero es lo que he ido aprendiendo por la vida y por los caminos que he recorrido, buscando, haciendo lectores, y yo creo que hay que ir mucho más allá, hay que ir más allá de esa historia del antes, el durante y el después del libro. Es mucho más la lectura que todo eso. Y es también la pasión que desatamos en alguien, la pasión por la palabra, por leer, el de verdad, el sentir. Yo creo que nos acostumbramos a leer cuando empezamos a sentir que un libro es útil para algo. El otro día decía una gran poeta española que no existen personas que no les gusta leer. Existen personas que no han encontrado su libro, que todo el mundo tiene un libro que lo espera. Claro, para encontrar ese libro tenemos que ojear muchos y desecharlos. No pasa nada. Yo siempre les digo a los alumnos que no pasa nada por dejar un libro a la mitad. No pasa nada. No pasa nada si un libro no te atrapa desde el principio. A lo mejor meses después o un año después, el mismo libro te atrapa. No estabas en el momento. Tu madurez, tu formación, un montón de cosas de tu vida no hacían que ese libro te gustase en ese momento. No significa ni que el libro sea malo, ni que el lector sea malo. Y yo creo de verdad que tenemos que darnos oportunidad con los libros y darle oportunidad a la gente con los libros. Yo ahora cuento otro cuento, en un momentito, que yo sé que David, si no me mata, si no cuento varios cuentos. Quiero leerles también esta reflexión. A mí hay un autor español que se llama Gustavo Martín Garzo, que parece un nombre impresionante.
es Premio Nacional de Literatura y ha frecuentado mucho la literatura infantil, pero es un hombre que ha publicado más para adultos y todas sus reflexiones sobre la literatura son impresionantes, sobre los niños y la lectura. Publica mucho en El País, pero este libro, Una casa de palabras, se los recomiendo muchísimo, como reflexión. Son libros para reflexionar sobre la lectura, sobre el hecho de leer, sobre los niños y la literatura, su manera, además ya verán lo bien que escribe este hombre. Y luego hay una novela para adolescentes, bueno, o para nosotros, yo me la leí hace muy poco tiempo, me apasionó, es de mis novelas preferidas, La princesa manca. Es un libro impresionante. Solo por ese título ya pueden, La princesa manca. Un chico que descubre una mano en una caja y piensa que tiene que pertenecer tan bella la mano que tiene que ser una princesa manca que está por el mundo y sale a buscarla. Es impresionante el libro. La literatura infantil se titula este artículo. No creo que la literatura esté en peligro, ni pueda estarlo nunca, al menos mientras sigan existiendo los niños. Por una sencilla razón, porque los niños no pueden vivir sin los relatos. Sus madres y padres lo saben y por eso no dejan de hablarles, incluso cuando son tan pequeños que es obvio que no pueden entender lo que les dicen. No importa, ellos han nacido con un instinto que les permite reconocer las palabras que merecen la pena, aunque no las entiendan. Es lo mismo que le pasa al dragón. Hay palabras que merecen la pena, son las palabras que dicen mucho más que lo que significan. Son las palabras que el autor ha elegido, y cuando alguien está escribiendo no elige la palabra solo por lo que significa, sino también por todo lo que connota, por los sonidos, por cómo funciona unida con otra palabra. La literatura es una búsqueda de la musicalidad, ¿no? ¿Y qué otras palabras pueden merecer la pena sino las que nos proporcionan placer? Los niños, escribió Isaac Bashevis Singer, no soportan que les cuenten cosas aburridas. Detestan el principio de autoridad y son tan maravillosos detectores de esos delicados mecanismos que rigen nuestras más locas pasiones. Creen en cosas increíbles y maravillosas como la familia, los demonios y los ángeles, y el poder de los números y de las palabras, y la posibilidad de entender la lengua de los animales. Por eso, todos los que se preocupan por el porvenir de los libros pueden estar tranquilos, ya que los niños siempre vendrán al mundo sabiendo latín. Los niños necesitan los cuentos, necesitan las historias, porque es una manera de entender el mundo, es una manera de hacer el viaje iniciático que todos tenemos que hacer para hacernos adultos. Y el viaje iniciático muchas veces lo hacen los niños con los cuentos, con la literatura, con el poder que tienen las palabras que te hacen viajar y entender el mundo. ¿Por qué si no todo ese caudal de cuentos populares impresionantes que nos ha legado la humanidad y que en muchas épocas se han rechazado por machistas, por no sé qué, por esos cuentos? Los machistas hemos sido los seres humanos. Los cuentos los cuentos nos están llegando a problemas fundamentales de la humanidad. Todos los cuentos populares están llenos de grandes conflictos humanos, que son los que ayudan al niño. Cuando ustedes quieran me paran, porque yo les digo que cuando ustedes quieran me paran, levantan la mano, hablamos, discutimos, me preguntan, porque yo quiero que nos lo pasemos bien, porque si no mis teorías se van abajo, ¿no? Yo creo que leer es pasártelo bien y... Sí. Que cuando un libro me interesa, yo me he dejado mucho a medias porque he considerado que un libro que no me estaba contando nada que a mí me gustase, me hiciese mañana voy a seguir leyendo, me enganchase. Entonces he dejado mucho a medias, aparte sí lo entiendo. Para un niño explicarle eso, cuando él empieza a leer un libro que tiene muchísimas ganas y después no lo quiere leer, porque yo lo entiendo, pero ¿cómo se lo hago explicar a él que no? Dándole otro. Yo no le explicaría, le dejo otro. Le trato de que busque otro libro. Tenemos que acostumbrar muchas veces al niño a que elija libros, porque muchas veces en la casa o el adulto lo que hace es
te regalo esto, y te regalo esto, o te compro esto y te lo lees. ¿Lo ha elegido el adulto? No lo ha elegido el niño. Tenemos que ir acostumbrando al niño y a la niña a elegir sus libros. Como dice Gianni Rodari, es muy importante leer desde pequeños. Sí, no, esa copla. Porque nos hacemos adultos libres. O sea, el niño que lee mucho, aparte de que aprende a pensar, Newton decía también que si queremos que el niño comprenda el lenguaje científico, tenemos que hacer que lean muchos mitos, leyendas, cuentos, porque es el lenguaje de lo abstracto, el lenguaje de los animales, de lo mágico, para poder entender conceptos tan abstractos como los de la física, la química. Si el niño no se ha puesto en contacto con la lectura, con las ideas, es muy difícil que llegue después. La lectura es algo mucho más complejo y más necesario de lo que pensamos muchas veces, pero muchas veces lo que hacemos es lo que dicen ahí, imponer, y el niño detesta la imposición. Te lees este libro porque te lo compré, y si no le gusta. ¿Cuántas veces nos han regalado lo que decías, no? A mí me han regalado libros, no le digo que me lo regaló, no me lo he leído, pero me lo empezaron a leer y no. Y lo dejo. Al niño tenemos que acostumbrarlo a eso. Oye, déjalo para otro momento, a lo mejor dentro de unos meses, dentro de un año, puede que te guste este libro, y si no, hay otros. Yo siempre digo, ese ejercicio de los padres y las madres de ir a una librería con sus hijos a buscar libros, a elegir, o de ir a la biblioteca a elegir, y con los adolescentes. Lo que yo le decía a ese padre que me decía, ya que es adolescente, le decía, ¿has ido con él a una librería? A ver qué quieren elegir. ¿Has leído el mismo libro que tu hijo? ¿Y has hablado de ese libro con tu hijo? No solamente contárselo, sino hablar. Como cuando hablas de una película o de una canción que te gustó. Sin examinar, sino hablar del libro. No para ver si el niño lo entendió o entendió lo que tú quieres que entienda, sino hablar del libro, de lo hermosa que era la ilustración, de lo que sintió como ese dragón, del miedo que te dio tal pasaje, de lo que te reíste en tal momento. ¿Sabe? Hablar con el niño y hablar con el adolescente del libro, hacer que la lectura sea un hecho más cotidiano dentro de la casa. Y el profesor también, a veces hablar con los alumnos de un libro, hablar de un libro que se esté leyendo. Hablar simplemente, porque la lectura tiene que ser algo acompañado. Y cuidar la voz que lee en voz alta, cuidar la voz que transmite. No hay que hacer teatro ni dedicarse. Hay personas que nos dedicamos a hacer espectáculos con los cuentos y con la poesía, eso es otra historia. Leer para alguien que queremos es simplemente leer un texto con cariño. Ya está. Y sin prisa. Sin prisa. Y darle a la voz esa ternura que tiene que tener la voz cuando estás regalándole algo a alguien. Leerle algo a alguien es regalarle a alguien. Una cosa bonita. Sí, intervención. No, es de lo que yo iba a hablar ahora. En general, mira, creo que lo ideal es no tratar de que a los hijos les guste el mismo libro que te gusta a ti. Es como tratar de que a tus alumnos les guste la misma lectura que te gusta a ti. Muchas veces cuando nos enfrentamos a una clase, el problema que tenemos es que elegimos los textos por los textos que nos gustan. E intentamos que al alumno le guste el texto que me gusta a mí. Yo creo que tenemos que dar un amplio abanico de posibilidades y llevar textos de los que tampoco nos gustan mucho. Con los hijos yo creo que es igual. Tienen que tener la libertad de elegir y a lo mejor compartir cosas que a ti te gustan con ellos y ellos compartir cosas que no te gustan tanto a ti pero que les gustan mucho a ellos. Lo ideal de la lectura es poder compartir experiencias de lectura. No hay nada más grato de verdad que un club de lectura.
Yo creo que una de las aspiraciones de todas las asociaciones de padres y madres debería ser hacer clubes de lectura en los colegios, donde participen profesores, profesoras y padres y madres, y piensen que hay libros de este tipo que se leen en nada, que se pueden leer en el mismo club de lectura y debatir, hablar de esos clubes. Los niños aspiran eso. Los niños se enteran que en el colegio los padres y las madres se reúnen con los profesores hablando de un libro. No es cargarnos de más trabajo, es a veces de esas horas que tenemos que hacer obligatorias, que de tanto en tanto pues sea sobre un libro. Yo creo que esa sería una de las maneras de trabajar la expresión oral, vaya muchísimo. Mira, a mí se me unen varias cosas, pero uno de los problemas que me he encontrado en las asignaturas nuevas, que por culpa o gracias al Plan Bolonia, porque yo tengo una cosa de amor-odio con el Plan Bolonia, hay asignaturas que me gustan, como esta que estoy dando yo, no porque la de yo, sino porque una asignatura que es técnicas de expresión en español. Tratamos una cosa que es fundamental, que es lo oral. Los alumnos llegan a la universidad y se aterran de hablar en voz alta. Les da mucho miedo hablar. Pero porque hemos tenido no una enseñanza, una sociedad y una enseñanza agarrada al libro. Totalmente distinto de lo que decía William Ospina. Señores, la humanidad ha sido más tiempo oral que escrita. La lectura en voz alta fue un invento la lectura se hacía en voz alta. Fue San Agustín, me parece, o San Isidoro de Sevilla, el que empezó a leer en voz baja, y fue una revolución. Era inconcebible leer en voz baja. La lectura se hacía en voz alta. Hasta el siglo VIII o IX no se concebía leer en voz baja. Ese hecho de concentración en voz baja, de soledad, es posterior, y hemos hecho una sociedad muy agarrada al libro, muy agarrada a la escritura, y los alumnos les da miedo. Parte de alumnos buenísimos renuncian a tener una nota alta por no hacer la parte oral de la asignatura. Me pasó con 2 o 3 este año. Decían, no, soy incapaz de ponerme delante de la clase. Y lo intenté por todos los medios y traté de animarlos, pero personas que se cargan de timidez, de inseguridad, porque también, tenemos una enseñanza que no es culpa del profesorado, que yo estoy harto de que se culpa al profesorado de 1000 cosas, y voy a escribir dentro de poco un artículo a favor del profesorado y hablando de las cosas maravillosas que se hacen en esta isla, porque las he visto, experiencias en colegios impresionantes, y siempre se está hablando mal y mal de la enseñanza. Yo creo que el profesorado está haciendo labores que hay gente que no lo hace tanto, pero como en todas las profesiones, pero que hay iniciativas impresionantes en la isla, y digo la isla porque es lo que más conozco, las hay, pero ese problema no se solventaría mucho, el problema de la inseguridad oral, si trabajásemos el contar, el decir, el dialogar sobre los libros. Lo otro que decía, la segunda parte, las editoriales, creo que es fundamental. Yo no le tengo miedo al libro electrónico, yo lo uso. Ahora diferencio en 2 tipos de libro electrónico. Primero, si quieren, les hablo de las editoriales. Yo traje aquí una muestra de libros. Por lo que decía antes, muchas veces hablamos de lectura, hablamos de qué leer. David, cuando quieras que cuente un cuento en medio de esto, me lo dices. Pero veo lo que quieran ustedes también. Así descansamos, cuento un cuento. Bueno, cuento una historia y después, ¿qué les parece un poema? Pero un poema que lo vamos a hacer un poco interactivo, ¿no? Porque a mí me gusta que la gente busque las rimas. Los niños aciertan siempre. O sea, yo me paro en una palabra. Por ejemplo, un texto que hago mucho con los niños pequeños. Vamos a hacer todo de niños pequeños, como si fuésemos de infantil ahora. Venga, así se va con un texto para infantil. Es un texto de los María Uribe, y es una manera de animar y de darle importancia a la voz desde que el niño es muy pequeño, y que el niño sepa que la voz tiene tonos y tiene más posibilidades que cuando lees en voz baja. Ustedes van a decir solamente la palabra papel, pero entran a ritmo, así cuando no se vayan a destiempos ni cosas de esas, sino todo el mundo a tiempo para que no pierda yo el ritmo del poema, ¿no? Para ver cuándo va papel, o yo hago así, ¿y cómo sería? A ver, si la voz se pone gorda. ¿Y si hago así? Pues bueno, pues así de fácil. Entonces ya está el signo de tal. Pues una tarde de paseo me tropecé con un rey magnífico y elegante, pero todo de... Así
haciéndome una gran venia, este rey que me encontré me regaló su corona, que era también de... Y me dijo, en esta jirafa iremos a recorrer mi reino. Y juntos nos fuimos y era todo de... Lo primero que encontramos fue un inmenso, enorme buey que estaba comiendo a un sapo, buey y sapo de... Y después pasamos un túnel y allí se puso a llover gotitas de oro y de plata y eran todas de... Y llegamos al palacio, más lindo no puede ser, lleno de torres, campanas y princesas de... 10 princesitas había, las 10 hijas de aquel rey, todas lindas, delicadas, pero todas de... La princesa más chiquita, que se llamaba Mabel, cuidaba flores y plantas que eran también de... Y las otras princesitas, tirando de un gran cordel, cerraban firme una puerta que era también de... ¿Por qué tanto cerrar puertas?, le pregunté a mi buen rey. Ay, hijo mío, me dijo, porque somos de... Si alguien quiere nos arruga, nos pueden hasta romper o tirarnos o quemarnos porque somos de... Entonces le dije, deme rápido un pincel, tal vez pueda yo salvar este reino de... Me dieron pincel, colores, pero papel no encontré. Todo eran flores, ventanas, sillas, mesas de... Pero el rey me dio su espalda y allí escribí un gran cartel prohibido. No se rompa porque somos de... A ver, salió bien. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora. Insisto mucho en la poesía hoy, porque creo que está siendo la olvidada en el mundo editorial, porque los editores dicen, no, es que en los colegios poesía no se lee, no se manda, entonces hay todo un... Y yo creo que al niño sí, lo que les dije antes, ese ritmo, este poema, a un niño de infantil le encanta, y de primero y de segundo, y a niños así ya de cierta edad también nos gustan, porque todos hicimos el papel. Yo creo que el ritmo, y además lo que dicen muchos autores, y yo también defiendo mucho, en la literatura infantil no existe. Existe la buena o la mala literatura. La literatura que es buena para niños es la que también le gusta a un adulto. Piensen que la literatura que a ustedes no les guste no les va a gustar a sus hijos. Y que todos esos cuentos edulcorados, retocados, no le va a gustar al niño. Hace tiempo los cuentos se pedagogizaron demasiado con unas ideas pedagógicas demasiado edulcoradas y empezaron a aparecer ediciones que ningún niño leía porque no pasaba nada. Un cuento tiene que tener conflicto, sin el motor, sin la intriga, el cuento nadie llega al final de la lectura. A lo mejor cuando tu hijo lee un texto es porque no tiene intriga, porque no le dice nada. Sí, pero porque no te engancha a veces, o nos pasa a nosotros esos libros que, ¿qué me está diciendo esto? No me dice nada. Aparte de que la belleza literaria a lo mejor tampoco... Bueno, pues vamos a ver si nos sale la rima. Cuando yo me paro y intenten a ver qué palabra es la que la poeta... Es de Liliana Cineto, una escritora que a mí me apasiona. Es argentina y este es de los pocos libros que se pueden encontrar aquí porque lo publicó aquí en Tenerife. Yo hace poco, con esta pasión por el mundo del libro, me metí en mi última aventura literaria, que es montar una editorial con un compañero. Estamos ahí los dos luchando, pero este año vamos a sacar cosas maravillosas como a Gabriela Mistral, la premio Nobel, unos textos olvidados que había de ella y se encontraron en Bogotá y hemos accedido a poder publicar las versiones que Gabriela Mistral hizo de La Cenicienta, Caperucita, Blancanieves y La Bella Durmiente, que es el más bonito. Y esto se lo publicamos aquí a esta mujer. A mí me parece impresionante, sobre todo por cómo hace divertida la poesía y cómo hace de sonora y de animada la poesía. Yo cuando lo recito en público siempre voy haciendo este juego de que la gente diga rimas, porque es una manera también de darnos a entender lo importante que son las palabras, lo maravilloso que es poder jugar con las palabras. Si un niño, si un adulto no se ilusiona un poco con el mundo de la palabra, no aprende a jugar con las palabras, no le va a gustar leer del todo. Bueno, el monstruo y la princesa. Además, estos temas de monstruos a los chicos y a las chicas les encantan, ¿no? Un monstruo todo peludo, con una boca de embudo y los dientes afilados y bastante mal. El ritmo, ¿eh? Cuidados podría ser. Lavados puso ella, pero cuidados le va también. Salió a buscar su comida un jueves pero no le era sencillo conseguir un...
Pues como buen monstruo hambriento, tal como dicen los... Para saciar su apetito no bastaba un huevo, menos un huevo poché, ni salchichas con puré. La primera persona que dice esto, puré, siempre la gente falla aquí. Tampoco una milanesa, sino una hermosa princesa. Algo que, como sabrán, no hay en ningún restaurante, tampoco en un supermercado, ni siquiera en el de al... De bastante mal humor buscó y buscó alrededor algo al menos parecido a su plato. Ya les dije, una princesa, no va a ser una... E iba a darse por vencido, pues su panza la hacía... Cuando divisó a lo lejos un castillo medio... ¿Lejos? Viejo. Y fue corre, que te corre, ya que en lo alto de la... Se asomaba una... Suspirando con... Yo me la como enseguida, aunque no esté bien cocida, enseguida cocida. Pues si no, al verme sin duda gritará pidiendo. Pensó el monstruo desalmado que de un salto estuvo al de la indefensa, causándole gran. Pero no pudo asustarla, mucho menos masticarla. Porque cuando el monstruo hambriento hizo el primer... Era movimiento, puso ella, pero intento también va bien. De engullir a la princesa sin ponerle mayonesa. Ella le gritó enseguida, enojada y... ofendida. Enseguida. ¿Pero qué hacéis, atrevido? Qué vergüenza haber venido a comerme a mi castillo sin tenedor ni... Yo juro que no es así, yo pasaba por... Disimuló el desalmado señalando hacia un... Yo no soy tan papa frita como fue Caperucita, que el lobo usó de alimento por sus falsos argumentos, le replicó la princesa mirándolo con... fiereza. Tengo personalidad y fui a la universidad, y por eso es un montón, incluso computación. Me defiendo bien solita, sin hechizos ni... como las que usan las hadas, pues no soy una tarada. Prestadme mucha atención, es de mala andar comiéndose gente con un cuenta de... Merecéis una sanción, iros allí aquel... Es que no tengo comida y me duele la... No he pagado ni un bocado desde el sábado. Nunca me alcanza el dinero para comprar lo que... Dijo el monstruo arrepentido llorando a moco. La princesa conmovida decidió hacerse su... Ella no quería que se la comiera. Oh, mira, ¿no? Amiga. Tanto sacrificio la pobre, ¿no? Decidió hacerse su amiga. Voy a brindaros consuelo y a prestaros un... Si juráis solemnemente comer de un modo que no lleve a vuestra mesa ni grasas trans ni princesas. Desde entonces son amigos y se les ve muy unidos. El monstruo está muy cambiado porque incluso ya no come más humanos, se ha hecho vegetariano. Los dos se hacen compañía y comparten cada algún yogur descremado y galletas de salvado. Dan paseos por el campo y la verdad, cada tanto, si la princesa lo mira, él... ¿Qué quieren que les diga? Para mí que esto termina como nadie lo imagina. Se convierte a lo mejor en una historia de amor. Bueno. Por supuesto que hay muchas maneras de enfrentarte al recitado, ¿no? Pero a mí me gusta jugar con la poesía, con algún tipo de poesía. Yo no puedo hacer esto con un poema de Machado. No puedo hacer esto con un poema de Becker. Puedo hacer esto con este poema, que es un puro juego de Liliana. Que ella me está planteando ya el puro juego, ¿no? Vamos a jugar con el poema. Porque es una mujer que juega mucho con las palabras y que el poema es tan divertido que no se pierde el sentido porque nos paremos, porque digamos, porque nos riamos. Yo creo que no les parece que si hacemos de la poesía algo tan cotidiano como esto, el divertirnos, el jugar con un poema, ¿por qué no? El que el poema se convierta en algo con el que podamos simplemente jugar. Voy a las editoriales.
Antes de ir a las editoriales, quiero enseñarles algo que para mí fue un descubrimiento maravilloso. Yo le decía a una amiga que encontré aquí cuando llegué, que América se ha convertido en una pasión en mi vida, América del Sur. De México para abajo he tenido tantas experiencias, voy tanto, que para mí es un mundo maravilloso. En Chiapas descubrí una comunidad de mujeres tzotziles que dignificaron toda su lengua y que dignificaron su comunidad con los libros. Ellas, guiadas por una poeta, empezaron a hacer papel reciclado. Tuve la suerte de que me admitieron de alumno durante 3 días y estuve con ellas aprendiendo a hacer papel reciclado y viendo cómo trabajaban. Era una maravilla ver sobre todo ese silencio con el que trabajan ciertas comunidades indígenas que tienen otra manera de comportarse, ¿no? Nosotros que nos dispersamos. La concentración del trabajo y cómo ellas empezaron a dignificar. Ahora tienen una asociación cultural donde venden sus propios libros. Yo cuando voy con niños les suelo enseñar este libro porque me deslumbró la perfección que puede tener este libro que ella escribe en lengua tzotzil, en inglés, en francés, en español, un libro con el que podemos jugar. Estos son los libros que yo creo, el concepto que queremos trabajar con los chicos, libros hermosos que te digan cosas, libros trabajados o bien desde lo manual, como es este libro, donde hay un tacto. Tenía una arandelita que lo cerraba, pero el otro día me lo rompieron en una llave. O sea que si quieren ahora lo pasan, lo ven. El libro, Tisit Colontón, es lo que dice en lengua tzotzil, pero ellas son tan abiertas que también ese mismo verso lo ponen en castellano, en inglés, en francés, en italiano, en portugués. El libro es solo este verso, es un libro, mi corazón. Y es, en verdad, para mí, una gran definición de lo que es un libro. Es los sentimientos, es lo que tenemos dentro, es lo que nos dice muchas cosas. Si quieren después pasamos los libros, los ven, los pocos que traje, porque a veces cuando vengo a dar charlas me planteo qué llevo, qué libros, pero no doy una charla sin enseñar libros. Este libro también es hecho por esas mujeres, tardan mucho porque lo hacen todo, hasta los grabados están hechos a mano. Como ven, es Bolonchón, es el jaguar, el animal mítico, mágico de los mayas, pero ellas van mucho más allá porque juegan al pop art, a algo que está totalmente moderno, de los libros más caros que podemos encontrar en nuestras librerías, de los libros más sofisticados, y cómo ellas trabajan la lucha de todos los movimientos indígenas de Chiapas a través de los libros, sobre todo los ha llevado a que ahora mismo en la Universidad de Chiapas se está dando clase en lengua tzotzil. Han dignificado su propia lengua. Yo creo que la literatura nos dignifica, la lectura nos dignifica, nos hace pensar. A mí estos libros me parecen algo impresionante. Y luego, ¿qué editoriales trabajar? No les voy a hablar de la editorial que yo fundé, pero sí les voy a hablar de editoriales que a mí me gustan mucho. Hay editoriales que nos vienen de América. Muchas veces cuando hablamos de Venezuela, parece que hablamos de estos mundos que en Europa consideramos, ¿y cómo está Venezuela ahora? Venezuela en el mundo del libro es fundamental. No podemos estudiar literatura infantil sin tener en cuenta el Banco del Libro de Caracas. Es el centro de estudios más serio que ha habido desde hace muchos años. Lo fundó una mujer que no se resignaba a que los niños de Venezuela no tuviesen el tipo de libro álbum que se estaba dando en Europa. El tipo de libro hermoso, lleno de ilustraciones, con textos sugerentes, con textos diferentes. Ya verán qué hermoso es este libro. Es un libro con el que te salen hasta las lágrimas. Trata un tema además. ¿Qué pasa con este tipo de editoriales? Hay dos tipos de editoriales. Las editoriales que pertenecen a grandes volúmenes, a grandes multinacionales, que hacen un buen trabajo. Yo, por ejemplo, el trabajo de Anaya, el trabajo de Alfaguara, el trabajo de SM me parece impecable, tienen un trabajo muy serio, pero después hay otro tipo de trabajo, que es la editorial independiente, que trabaja con temas muy actuales, que no tienen miedo a tratar ciertas cosas que tienen miedo otras editoriales.
y se los digo por experiencia, porque yo tengo publicado con varias editoriales que te dicen no, estos temas no, porque a los padres no les gusta que se trate este tema, o que se hable de la muerte, o que... Entonces hay temas que no se tocan en grandes editoriales, pero que este tipo de editoriales pequeñas nos están trabajando temas totalmente actuales. Editorial Ecaré, no olviden esta editorial, Ecaré. Una palabra muy venezolana además. Ecaré, con K de kilo, Ecaré. Es una editorial que vale la pena ver lo que están publicando. Y como ejemplo les cuento este cuento, que además tiene un nombre como muy venezolano, el título, Guillermo Jorge Manuel José. ¿Y qué nos cuenta este libro? ¿De qué creen que hablará este libro? Del Alzheimer. ¿Cuántos niños no entienden qué le pasa a su abuela o a su abuelo cuando dicen que ya perdió la memoria, que no tal? Ecaré no ha tenido miedo a plantearnos libros que hablen del Alzheimer, a plantearles libros como Nana Vieja, que es un libro que habla de la muerte de una abuela, porque muchas veces a mí me han preguntado un montón de padres y de maestros, ¿hay algún libro porque a un niño se le murió la abuela y no sabemos cómo tratarlo en clase? ¿O qué libro puedo leer para esto? A mí una de las satisfacciones más grandes que he tenido contando cuentos fue un día en el que conté un cuento durísimo de Martín Garzo. Está en un libro editado en Ciruela, en 3 cuentos de hadas, y es una niña de 9 años que muere y una hada le roba el cuerpo. Bueno, no voy a contar todo el cuento. Al final, cuando acabé de contar, vino una mujer llorando, pero no era llorando de tristeza, me dijo: soy maestra, gracias por haber contado este libro, porque se me murió mi hija de 9 años y necesitaba escuchar algo así. He estado en enfermería trabajando con padres a los que se les han muerto niños, viendo textos que puedan ser útiles para hablar. Ahora hay una tendencia enorme. Yo este mundo de los cuentos he tenido experiencias muy raras, por ejemplo con los médicos. Hay médicos que están ya usando la literatura y el arte para comunicarse con los enfermos, una tendencia que nace en Canadá, sigue en Londres, y ahora hay una chica médico de aquí de Tenerife que está muy metida en este mundo, y estuve en un curso con ellos enseñándolos a construir un cuento sobre determinadas enfermedades. ¿Cuánto más no puede entender alguien una enfermedad si se la explicas con un cuento? O sea, muchas veces no sabemos el poder que puede tener el texto literario. Pues Ecaré no ha tenido miedo a nada de esto. El Alzheimer. Hay un libro que se llama Zorro, léanse ese libro. Es sobre la envidia y te deja como sobre la traición, la envidia, los celos. Ese libro de Ecaré es hermosísimo. Esto es animación a la lectura, yo dejo así semillitas que caigan, a ver. Después vengo la próxima semana, a ver cuántos han leído. Bueno, ¿quieren oír este? Jorge Guillermo Manuel José, o lo dejo? ¿Sí? Guillermo Jorge Manuel José, sí. Eso es un truco, a ver si... Bueno, Guillermo Jorge Manuel José. Había un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José que vivía cerca de un lugar donde vivían muchos ancianos. Ni siquiera era un niño muy grande, y él era feliz allí, al lado del asilo. Todas las tardes él iba a jugar con todos los ancianos. Por ejemplo, le gustaba mucho la señora Marcano, porque todas las tardes tocaba él. Y también el señor Tancredo, porque le contaba cuentos de él. Jugaba mucho con el señor Arrebol, que estaba loco por el béisbol, para que rime. Hacía mandados a la señora Herrera, porque la pobre siempre iba con un bastón de madera. Y admiraba mucho al señor Tortosa Escalante, porque tenía una voz de gigante. Pero su preferida era la señorita Ana Josefina Rosa Isabel, porque tenía 4 nombres, como él. Y todas las tardes, él y la señorita Ana Josefina Rosa Isabel se sentaban y hablaban y hablaban y hablaban y se contaban todos sus secretos. Un día, Guillermo Jorge, ¿no se lo ha aprendido? Guillermo Jorge Manuel José estaba sentado y escuchaba a sus padres hablando.
oyó como su padre decía: "Uy, pobre señorita Ana". ¿Por qué? Dijo Guillermo Jorge Manuel José: "Uy, porque perdió la memoria. Es tan viejecita ya", dijo la madre, "que total es lo normal". Guillermo Jorge Manuel José no se quedó contento y preguntó a su padre y a su madre: "¿Pero y qué es una memoria?". Y ellos le dijeron simplemente: "Algo que se recuerda". Pero él no se quedó contento y se fue a ver a la señora Marcano, la que siempre tocaba, y le preguntó: "Señora Marcano, ¿qué es una memoria?". Uy, ella le dijo: algo tibio, mi niño, algo tibio". Y él no se quedó contento. Entonces fue a ver al señor Tancredo, al que siempre contaba los cuentos, y le preguntó: "Señor Tancredo, ¿qué es una memoria?". "Uy, algo muy antiguo, niño, algo muy antiguo", le dijo el señor Tancredo. Entonces se fue a ver al señor Arrebol, al que estaba loco, y le preguntó: "¿Qué es una memoria?". El señor Arrebol le dijo: "Uy, algo que te hace llorar, jovencito, algo que te hace llorar". Entonces él fue a ver a la señora Herrera, la que siempre iba con el bastón de madera, y le preguntó: "¿Qué es una memoria?". Y ella le dijo: "Algo que te hace reír mucho, niño, algo que te hace reír". Y se fue a ver al señor Tortosa Escalante, al que tenía la voz, y le preguntó: "¿Qué es una memoria?". Y él le dijo: "Hoy, algo precioso como el oro, niño, algo precioso como el oro". Entonces Guillermo Jorge Manuel José fue a buscar memorias para la señorita Ana. Ay, la memoria. Ana Josefina Rosa Isabel. Y bueno, como él había perdido las suyas, él se fue a buscar. Y buscó, por ejemplo, encontró las viejas conchas de mar, que sabía que en su casa estaban guardadas desde hacía mucho tiempo, y las colocó con cuidado en una cesta. Luego recordó una marioneta que tenía de cuando él era muy pequeño, mucho más que ahora, y que lo hacía reír muchísimo, y también la colocó en la cesta. Luego recordó la medalla de su abuelo, que ya no estaba, y que siempre lo ponía triste cuando la miraba, y también la colocó dentro de la cesta. Luego encontró algo precioso como el oro, su pelota de fútbol, y también la colocó con cuidado dentro de la cesta. Y luego le faltaba algo tibio, y recogió un huevo recién puesto de la gallina y lo colocó también, y se fue corriendo a ver a la señorita Ana Josefina Rosa Isabel. Cuando ella lo vio, le dijo: "¿Y quién es este niño? ¿Y qué cosas son las que me trae?". Entonces él le fue entregando una por una todas aquellas cosas. Y la señorita Ana Josefina, cuando tocó el huevo tibio en sus manos, recordó un día que había visto unos huevos azules en el jardín de su tía. Luego, cuando acercó la concha de mar a su oreja, recordó el primer día que fue a ver el mar y cómo quemaba la arena y lo fresquita que estaba el agua, y recordó que ella se quitó los zapatos para caminar aquel día. Luego tocó la medalla del abuelo y recordó a su hermano, el que se fue a la guerra y no volvió, y sintió la misma tristeza que había sentido. Pero luego Guillermo Jorge Manuel José le entregó la marioneta, y ella recordó cuando jugaba con su hermana a las marionetas y cómo reían y reían. Y luego Guillermo Jorge Manuel José le lanzó su pelota de fútbol, y en aquel momento ella recordó algo tan precioso como el oro. Recordó a Guillermo Jorge Manuel José, y recordó todos los secretos que se contaban y todas las charlas que tenían por la tarde, y los dos sonrieron y sonrieron, porque la memoria de la señorita Ana Josefina Rosa Isabel así ha sido recuperada por un niño que tenía 4 nombres como ella y que ni siquiera era muy grande. Bueno.
cantidad de reflexiones. Además de, yo los libros no los valoro porque hablen de lo que tanto se usa ahora, de tolerancia, no, los libros ya nos dicen, el arte nos educa. No hace falta que ya tenga una moraleja, no hace falta que nos diga mil cosas. El arte mismo, este libro me gusta por lo hermoso que es. Fíjense en las ilustraciones tan cuidadas, en la limpieza de edición, en un libro perfectamente maquetado, en un libro con un diseño impecable y en un texto precioso. Que no te dice el Alzheimer, mi niño, es no sé qué. No, te hace reflexionar sobre las personas mayores que pierden la memoria. Porque te cuento la historia de alguien que perdió la memoria. No está insistiéndote en que pienses en eso y en que pienses que eso es bueno o malo. No es maniqueísta, no te está educando. Es una obra de arte. Luego ahí, les digo, todo lo que puedan ver en editoriales Caré. Es que tratar todas las editoriales es complicado. Editorial Fondo de Cultura Económica, que tiene una gran producción de textos para adultos, de estudios, de todo tipo, pero en producción, este libro para adolescentes no saben lo divertido que es, porque es montar tu historia jugando a que hay un zoom que se va alejando y vas construyendo una historia totalmente al derecho o al revés, porque lo que ves aquí es un arquero, no es un arquero, no es un reloj, no es un chico que está pintando, no es una pirámide. Bueno, acaba en un metro el libro, pero simplemente son imágenes. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a jugar con estos libros, jugar en el buen sentido de la palabra, aprender a interactuar, a trabajar con este tipo de libros. El Fondo de Cultura Económica tiene cosas como esta también, que se llama Ramón Preocupón. A ver si tengo que ir controlando el tiempo, ¿no? Ramón Preocupón es un libro impresionante porque habla de los miedos de un niño. Pero aparte de los miedos, miren lo hermoso que es la edición. Lo bien editado que está este libro, cómo nos va planteando ese mundo de miedo. Yo cuando lo cuento acabo jugando con esto, que son esas muñequitas, porque hay mucha relación en el libro con esas muñequitas. En Fondo de Cultura Económica, un clásico de los libros álbumes, Chris Van Allsburg. Yo defiendo mucho el álbum ilustrado, este tipo de libro en que hay una interactuación entre la literatura y el dibujo, porque es una manera de hacer lectores de este mundo actual. Este tipo de edición nace en el siglo XX. No son libros ilustrados, son álbumes. Tiene tanto valor el dibujo como lo literario. Hay que aprender a leer los dibujos. Yo, por ejemplo, aquí, como ustedes no estaban viendo el dibujo, yo añadí cosas al texto, porque si no, no se entiende, porque las dice el dibujo. O sea, estos libros hay que verlo y leer el dibujo. Yo tengo 2 álbumes ilustrados y los he trabajado con los ilustradores. Y hemos quitado literatura para meter el dibujo, para que lo diga el ilustrador y no decirlo yo. Es un trabajo muy diferente y es hermosísimo de hacer. Este libro es un libro para crear historias. Yo les digo, para divertirse en la casa. Este libro para adolescentes, para chicos ya a partir de 10 años. Jugar a inventar historias juntos es impresionante. Solo nos da un título y una frase. El resto está aquí y tenemos que ponerla en palabras. Es un juego impresionante para trabajar con este libro. Una editorial española que me parece también valiente, estéticamente hermosísima, Bárbara Fiore. Bárbara Fiore tiene libros sumamente cuidados. Generalmente no son libros creados en la editorial, sino comprados los derechos a libros que ya están publicados en Europa por grandes editoriales, y Bárbara Fiore los traduce para España. Es un trabajo impecable. Este libro es la mejor reflexión sobre la muerte que hay para niños. Es un libro que habla de la muerte. Es un pato que un día va caminando y de repente se mira para detrás y ve a la muerte y le dice, ¿pero qué haces ahí? Y la muerte le dice, ¿no lo había fijado? Estoy detrás de ti desde que naciste, por si acaso. Y bueno, a partir de ahí hay una visión de la muerte muy para reflexionar. Fíjense además
qué imágenes tan hermosas, qué pato tan tierno y tan despistado. Y la muerte con ese tulipán detrás, con sus zapatitos, con sus pantuflas, va apareciéndonos. El pato en un momento dice, si uno no supiera quién eres, parece hasta simpática. Va viendo una relación entre el pato y la muerte de ternura. El final del libro es tremendo, tremendo. Bueno, el pato invita a la muerte a bañarse con él en el estanque. La muerte dice, ya me temía que me ibas a decir esto. Pero la muerte ve un frío tremendo y el pato la abriga. Por eso lo vemos en las imágenes, no te lo cuenta el texto. El pato la abriga, se abraza de ella para que no tenga frío. Al final, bueno, el pato muere y la muerte lo lleva hasta el río, lo impulsa. Y el libro acaba con una frase tremenda, ¿eh? Se quedó mucho tiempo mirando cómo se alejaba. Cuando le perdió de vista, la muerte se sintió incluso un poco triste y dijo, pero así es la vida. Es un libro que normaliza cosas, que a lo mejor si un niño no lo necesita, no hay por qué dárselo. Pero si vive la experiencia de la muerte de alguien, como hay libros muy duros en álbumes ilustrados que hablan del acoso escolar, tema duro para muchos chicos que han sufrido acoso o que sufren acoso, y hay libros muy duros. Hay uno en SM que me parece extraordinario, o hay uno también en la editorial Juventud. Y enseño este como último libro. Este es el último premio de la Feria del Libro de Bolonia. La Feria del Libro de Bolonia en Italia es la feria más importante del mundo en literatura infantil y juvenil de este tipo, en álbumes ilustrados. Ahí está lo más novedoso y siempre dan el premio al mejor libro. Miren la tendencia europea ahora mismo del libro ilustrado para niños. Este es el premio de Bolonia de este año. Algo que podemos pensar que es totalmente adulto, no hay color. Es una historia, es una reflexión sobre el amor impresionante, profunda incluso, sobre una joven que cuida una planta y nace una flor, y para ella la flor es la mayor felicidad del mundo, y cuando la flor ya no existe se pone muy triste y piensa que todo lo que cuidó la planta para que no le siga regalando esa belleza, que si eso es la vida. Y entonces un cuervo le habla y le dice, nunca puedes querer a alguien o a algo pensando en lo que te va a dar. Es una reflexión bastante... Estas son las últimas tendencias que estamos viendo en libros que están saliendo ahora. En cuanto a todo lo digital que me decías, que era otra parte de esta reflexión que quería proponerles hoy, yo quería poner dos ejemplos, duran 2 minutos nada más. Los podemos poner. Uno es de la editorial SM, es una propuesta para niños muy pequeños sobre la poesía de Jorge Luján. Es uno de los mejores poetas del mundo ahora mismo, un argentino que vive en México, de los hombres que mejor escriben poesía para niños, con unas temáticas muy diferentes. Veamos qué hermoso, porque es la voz de una niña, es difícil entenderle todo bien.
casi todas las editoriales que se toman muy en serio la literatura en este momento están haciendo este tipo de trabajo. En YouTube los podemos encontrar todos. Lo que pasa es que muchas veces no acostumbramos a los niños a ir a internet a buscar esto. Muchas veces todo el ordenador es el juego o es el trabajo. La literatura también está ahí. A mí no me asusta el mundo de internet, el mundo de lo digital con los libros. Yo no me separo de esto. Para escribir, para leer, hay dos tipos de libros. Yo el libro digital, vamos a ver, yo prefiero el libro analógico, yo prefiero el libro en papel. Pero también la utilidad muchas veces de irte de viaje con un montón de libros aquí dentro, ¿quién va a negarse a eso en este mundo actual? Por ejemplo, para mí es inútil el papel en este momento para una enciclopedia, para un diccionario. Yo no abro el diccionario ya, sino aquí. O sea, prefiero leer una novela en el libro. Prefiero el libro ilustrado, aquí no lo veo como un juego interactivo como esto. O las propuestas que hace Apple, que son una maravilla de juego, de libros donde tú juegas con tu dedo y pones y quitas y haces cosas. Ese es el libro digital para mí. El otro libro, que es simplemente escaneado y metido aquí dentro, es un libro analógico, no tiene nada de libro nuevo, de libro digital. Es el libro analógico, escaneado y metido aquí. Lo lees con comodidad aquí, pero para mí tenemos que aprender a escribir de otra forma. Digamos que frente al libro digital, a las posibilidades que nos da el ordenador en este momento, los escritores tenemos que escribir ya no solos, sino con un equipo de gente. Tienes que escribir en otro sentido, tienes que darle vueltas a muchas cosas y crear libros interactivos. Aquí esto es una maravilla para niños muy pequeños, donde tú juegas con el libro y donde, bueno, aquí hay opciones de libros. ¿Se ve más o menos? No lo voy a... La luna es un ojo grande que me mira por la noche para que no me pase nada. La luna es un sitio donde los astronautas Yo juego con el cuento. van a pasar Yo toco, yo muevo objetos. Es otra manera de trabajar el cuento. Hay varios lenguajes artísticos, hay música, hay voz, hay movimiento, lo que no tiene el libro álbum. Cuando nació el libro álbum fue una revolución, porque a principios del siglo XX nace esta propuesta donde es un diseñador gráfico, un dibujante y un escritor quienes crean todo un lenguaje totalmente diferente que no podemos leer como cuando leemos una novela. Y ahora tenemos el digital, que está ahí. A mí no me asusta. Además, es el mundo que hemos creado. Ponernos... Es que el libro... No, es que las historias no van a morir. Estén en la voz, estén en los libros o por internet. Hay otra cosa que quería que viésemos un segundo nada más, que es para adolescentes, Los amantes mariposa. Ponemos el de Los amantes mariposa. Es una propuesta para adolescentes. Es un libro que saca SM también, no, el Elvire, perdonen, de Benjamin Lacombe. Dentro de las propuestas que hay actualmente de libros ilustrados, de grandes ilustradores y escritores, está Benjamin Lacombe, un francés impresionante que nos crea mundos totalmente mágicos. Aquí, Los amantes mariposa, yo lo prefiero en el libro. Esta es una propuesta que yo la he usado mucho cuando voy a institutos porque da opción a muchas cosas. Los amantes mariposa nos está planteando temas candentes, es el tema de la prohibición a la mujer, el tema donde la mujer no se le ha dado en la sociedad la misma capacidad al hombre, es el tema del amor después de la muerte, es el tema de... Aquí hay la historia de una chica que se viste de hombre para poder estudiar porque su padre no la dejaba estudiar. Es toda una historia, la ponemos un poquito nada más. Se las recomiendo más en el libro que aquí, pero lo puse de ejemplo porque es una manera de ver que tenemos posibilidades. YouTube es una manera y hay muchas más funciones y más...
tema candente, es un tema que no solamente sucede en China, sino que en nuestra civilización tampoco la mujer podía estudiar en determinadas épocas. Hay un caso real de una escritora española de la época barroca que pasó 2 años vestida de hombre para poder estudiar en la Universidad de Sevilla. Son impresionantes. Si se compran un libro de Lacombe se van a aficionar a él porque es impresionante cómo dibuja este hombre. El concepto que tiene totalmente nuevo, moderno. En realidad, la temática que trata Lacombe en esto de leyenda es una leyenda oriental, pero en realidad es el romancero español. El Conde Olinos es también el amor después de la muerte, el cómo se convierten en flores y en aves los amantes a los que no se les deja amarse, es un tema eterno. El libro, cuando lo he llevado con adolescentes, tiene, vamos, toda una posibilidades de debate, de hablar, de reflexionar, porque hay un momento en el que ella comparte habitación con un chico y el chico cree que es un chico quien vive con ella en el centro donde se van a estudiar, pero empieza a tener unos problemas enormes porque se siente muy atraído por aquel chico y el chico está pensando que se está enamorando de otro chico. Entonces el libro plantea un montón de problemas, un montón de conflictos humanos que dan opción a reflexionar sobre muchas cosas. Es mucho más hermoso el libro, lo que vimos muy infantil de antes me gusta mucho, lo de SM. Esta adaptación que hacen de Los amantes mariposas no me gusta tanto, el libro es muy superior. Y bueno, yo sé que son tantas cosas las que se pueden decir sobre este mundo del libro, para mí se me quedan como a la mitad. Yo he intentado resumir, no sé si he logrado darle las ideas, que a lo mejor faltaron más cuentos, David. Si tienen ánimo, cuento un último cuento de despedida. Si no tienen ánimo, pero quieren un cuento más alegre o un cuento reflexivo. Un cuento de los de antes, de decir una palabra. A mí me gusta de todo. Me gusta de todo. Tengo una pasión tremenda por los clásicos. Pero me gusta de todo y comparto la afición de las novelas de aventura desde la adolescencia. A mí toda la literatura de aventura me ha fascinado y ahora mismo he estado haciendo un juego con chicos porque estoy escribiendo una novela que posiblemente se publique en Alfaguara ahora y me falta el capítulo. Bueno, me están escribiendo niños porque les digo que no tengo el final. Entonces es un juego para animarlos a pensar, a leer, a escribir, y me están llegando finales a la novela de lo más fantasioso. Y es la historia de una mujer pirata, precisamente porque he querido un poco hablar de una heroína un poco diferente, ¿no? Creo que muchas veces los libros de piratas todos son hombres, y poner una mujer, una princesa que se hace pirata, que se va por los mares y que descubre mil cosas, y a los chicos les encanta esa posibilidad y esa aventura, ¿no?
Depende, a veces voy a colegios y hago talleres con los niños. A tema personal, algún encuentro, algo donde podamos, yo misma a veces encontrarte para llevar a mi peque y... Tengo una página web, ernestorodriguezabad.com. Ahí pues suelo anunciar cosas de las que hago y voy a la biblioteca de Santa Cruz mucho, donde hago encuentros con niños, hago talleres, donde en junio voy a actuar para niños ahí en la biblioteca, en la granja. Y sí, a veces donde surge, lo que pasa que... pues bueno, les voy a contar un cuento para despedirnos así más alegre, porque pensaba contar uno que es El Rey y el Tesoro, que es más reflexivo, pero vamos a contar uno que es más alegre, pero me tienen que ayudar también, tienen que decir la palabra amarillo. Cuando yo me toque la oreja, todo el mundo dice amarillo, ¿eh? Pues bueno, pues esta historia sucedió en un castillo totalmente... amarillo. Y en ese castillo vivía una princesa con su padre, el rey, y todas las mañanas cuando la princesa se lograba despertar, lo primero que hacía era ir a su armario, un armario de princesa enorme, y entre todos sus vestidos escogía siempre un vestido y se lo ponía, y bajaba al jardín, y siempre cortaba un clavel y hacía un ramo de flores. Pero una mañana la princesa bajó muerta de miedo al despacho de su padre. El rey estaba trabajando allí detrás de un montón de papeles y la princesa le dijo: papá, tengo mucho miedo porque anoche oí ruido por fuera de la habitación y cuando abrí había un horrible fantasma. Bueno, ella lo dijo con miedo, hago un poquito de teatro. Yo repito la última frase, ¿eh? ¡Vi un horrible fantasma! Eso. Bueno, el padre le dijo: mira, hija, los fantasmas no existen, voy a llamar al capitán de la guardia para que te lo explique. Y llamó al capitán y el capitán le dijo al Pesa: los fantasmas no existen. Ese es Sebastián, el cocinero, que todas las noches se pone una sábana y sale a asustar a todo el mundo, pero yo esta noche lo voy a escarmentar. Y esa noche el capitán se puso por fuera de la habitación de la princesa con un cubo de pintura azul. Y esperó. Y aunque era valiente, cuando todo se puso oscuro, empezó a tener un poco de miedo, temblaba, caían gotas de pintura azul por el suelo. Y por a las 12 de la noche oyó unos pasos. Y dijo que venía el barca. Y cuando el fantasma estuvo a su lado, cogió el cubo de pintura azul y se lo echó por encima y lo dejó convertido en un fantasma verde. Menos mal. Es la primera vez que lo cogen al principio. Y cuentan que Sebastián no volvió a ponerse nunca más la sábana. Y la princesa seguía despertándose, se ponía el vestido, bajaba al jardín, cortaba el clavel. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento es de Malbatahan. Muchas gracias. Pues muchas gracias por hacernos sentir, que yo creo que la lectura sobre todo es emocionarse y nos lo has dejado claro. Un aplauso otra vez a Ernesto Rodríguez. Varias cositas antes de que se me vaya. Tenemos ahí algo para tomar. Vamos a entregar ahora muy rápidamente la encuesta, nos es muy importante, la hacen en 30 segundos. Y mañana tenemos a Laura Escuela, nos va a dar algunas ideas sobre eso de contar cuentos con los niños, y puede estar muy interesante. Y el viernes pues ya cogemos el colegio y lo convertimos en un cuento. No se olviden de que si van a venir varios niños también ponerlo en la página web, donde se pone, donde cada uno puede inscribirse, también que inscriban a los niños para así tener una idea de cuántos vamos a hacer en total. Muchas gracias y quien quiera pues ya podemos pasar para allá y mientras les paso yo también la encuestita, ¿vale? Gracias.